¿Alguna vez has entrado a alguna casa en donde por alguna extraña razón sientes que alguien te observa al final de un pasillo vacío? ¿O tal vez una en donde subiste las escaleras y se sentían cada vez más pesadas? No era la gordura, era el chamuco. O tal vez algunas casas en donde tan solo entrar se siente algo que no puedes describir, que a pesar de que está en silencio, no es sinónimo de paz y más bien ese silencio se siente como un aviso. Pues tal vez no es paranoia, tal vez estás acompañado. Esto es Chamucast. Chamucos, chamacas, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a su espacio. Yo soy Chucho, el Catrín. Y así es, cambiamos ¿por qué? Pues la gente cambia, las cosas evolucionan y yo aquí estoy contándoles ahora en esta versión que a mí me encanta, porque alguien lo tiene que hacer, alguien les tiene que explicar que tal vez lo paranormal no es lo que debería darte miedo, sino todo lo que se esconde detrás de la puerta que está en tu casa, adentro o afuera. Pero bueno, muchachos, el día de hoy tengo la visita de... Bueno, ¿qué visita? Yo estoy aquí en la persona para la cual trabajo, la verdadera patrona, la verdadera jefa, la dueña de las quincenas, la dueña de todo prácticamente. Pero pues bueno, ¿qué más puedo decirles yo? Damas y caballeros, con ustedes la señorita Militza Portillo. Hola, chamucos, chamacas, chamuques. Pues muchas gracias por la invitación. Yo la verdad estoy bien nerviosa porque todavía no sé cómo me voy a dirigir al señor presente. Yo en casa le digo mi amor, precioso y nenorro. No sé si así estaría bien que le dijera en esta ocasión. Ustedes también pueden decir así si quieren. Pero hablando de casas. Oye, sí. A ver, primero tus redes sociales. Porque la señorita aquí ya es creadora de contenido y no ha cambiado sus redes sociales a algo más sencillo, pero por eso que lo diga ella. Ok, es @Militza_Portillo_JS en Instagram. No, J tú. JS, no, sí, JS de allá. Por eso, Ay, por perdón. Hacemos un contenido que se llama Tertulias, chismecito y así. Entonces por ahí los puedo estar viendo. Chisme muy mujeril. Pero bueno. ¿Cómo estás, primero que nada? Nerviosísima. Nerviosísima porque me siento como en aquella primera ocasión de grabando de noche, contando cosas de terror, moviéndole que sea las energías de las casas y apenas lo voy a decir, pero aquí al lado tenemos inquilinos que no están vivos. No están. A ver, les voy a dar contexto de a qué nos referimos con todo esto. Primero, quiero asegurarme de que tú ya estás suscrito, que estás viendo suscrita este contenido. Suscríbete, por favor, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Dicho eso, a ver, no tiene nada de malo que no estés suscrito, pero pues, es una cortesía. Es como cuando alguien te abre la puerta y le dices, gracias, en el Oxxo. No, sí tiene de malo. O sea, diles que si no se suscriben van a ser 7 años de mala suerte. Si no te suscribes, tu mamá se va a caer mañana. Ay. Suscríbete. Perdón si se cayó tu mamá mañana. No fue mi culpa, fue la tuya, te estoy diciendo. A ver, no. A ver, les voy a dar contexto de qué está pasando. Aquí al lado tenemos una casa que lleva en construcción desde que llegamos a vivir a Morelia. ¿Cómo? ¿Ya no vives en Ciudad de México? No, vivimos en la ciudad de Morelia, Michoacán. Arriba Michoacán. Somos de rancho. A ver, esta casa llevaba en obra negra alrededor de 5 meses. No había nadie que la visitara, nadie, si acaso los gatos y alguno que otro animal que subían. Pero nosotros desde que llegamos aquí pensamos que en las noches los vigilantes venían a revisar como que no hubiera nadie viviendo en la casa, como que no sé qué, así. Pero resulta que hace poco nos enteramos que no hay
nadie que venga a visitar la casa mientras no están los albañiles. Y los albañiles llegaron hace aproximadamente un mes, 2 meses, a lo mucho 2 meses. Pero el problema es que probablemente durante la grabación se escucha que alguien sube las escaleras, o que cierran puertas, o que hay alguien ahí, o que corren. Un día, si no me han seguido en Instagram, ve a hacerlo, porque un día yo les conté esto en Instagram y agarré y me subí con la cámara Doji, que es la cámara de visión nocturna. Y ahí les pude enseñar que la casa ni siquiera tiene escaleras. No, o sea, es el puro cascarón, es la obra negra, tal cual. Sí, o sea, la casa está vacía, o sea, ya están acomodando todos los albañiles, pero por alguna razón la escalera lo van a dejar hasta el final, no sé por qué, pero las escaleras o se cayeron, no sé, pero no hay escaleras en la casa de aquí al lado o en la construcción de aquí al lado, y se escucha que alguien sube las escaleras que no existen. Ahora, eso es lo que se escucha aquí. ¿Por qué lo contamos? Sí, hazme un favor y por favor diles de qué va el tema de hoy. Porque hoy vamos a tocar las casas embrujadas. Las casas embrujadas no es un tema nuevo. O sea, no me refiero a nuevo de que nació ayer. No, me refiero a que no es un tema que se viva como en la época moderna de los fantasmas y el tarot y los brujos. Y no es el nuevo siglo. No es el nuevo siglo. La primer casa que se tiene registro histórico que existió estuvo entre el 63 y el 112 después de Cristo. Y la habitó un filósofo. Se sabe de ella justamente por eso, porque la habitó un filósofo. Nuestro personaje principal se llama Plinio el Joven. Y él era un habitante de Atenas, como la mayoría de filósofos en la Roma de antigüedad. Y se tiene conocimiento de esta historia porque Atenodoro de Tarso, me disculpo si dije mal el nombre. Sí, lo dije bien. No, sí lo dijo bien, madre. Porque él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. A ver, les pongo el contexto y les doy el chisme histórico. Durante esta época, el joven, le voy a decir el joven porque su nombre está medio raro. El joven decidió alquilar una casa en la que nadie quería vivir. Nadie quería vivir en esta casa. En Atenas, ojo que lo que te estoy contando es un hecho histórico. Nadie quería vivir en esta casa por 2 razones. Porque, 1, se escuchaban ruidos de que alguien arrastraba algo metálico, similar a unas cadenas. Las cadenas en ese entonces no hacían el mismo sonido que ahorita, lo cual me lleva a pensar que tal vez los fantasmas también evolucionaron con la tecnología, pero después vamos a tener un fantasma que mande mensajes por WhatsApp o algo así. Por ejemplo, Valentín Elizalde que marca por teléfono. ¿Qué? Esa es otra historia, pero ahorita te la cuento. Al joven se le ofreció, se le dio la oportunidad de poder rentar esta casa. Y cuando Tarso supo la historia, decidió escribirla para la posteridad, ¿no? Y resulta que durante una de las noches en donde el joven estuvo durmiendo, se le apareció una persona, vio el fantasma de una persona que lo llevó a señalar un lugar específico en la casa. Hasta ahí está raro, o sea, la casa embrujada pues como que tenía más fantasmas que brujos. Pues resulta que al siguiente día Plinio decide llamar a algún albañil para que haga un hoyo justamente en donde le señaló el fantasma. O sea, el fantasma se le aparece y le dice, ¿ahí? Ajá, exactamente. Como las historias de los tíos en donde se les aparecen y les dicen, aquí está el tesoro. Ajá. Pero esta vez resulta que lo que estaba enterrado no era un tesoro, eran osamentas de algunas personas, es decir, los cadáveres de algunas personas estaban enterradas justamente ahí en donde el fantasma le señaló. Entonces, lo que quería el fantasma es que le ayudara a dar la santa sepultura, o por lo menos lo que en ese momento era conocido como, pues, enterrarlos bien. Esta es la primera historia que se conoce de una casa embrujada, pero
Yo creo, a reserva de lo que usted me diga ahí en casita, ¿verdad? Sabemos que esto es obra del diablo. A ver, aquí las casas están enchamucadas. Eso es lo que se dice. Pero el miedo a los lugares abandonados no creo que venga de las casas embrujadas. Yo creo que es una memoria evolutiva. Porque, a ver, vamos a aclarecer algo. Cuando nosotros teníamos mucho pelo. Ajá. Y todavía corríamos descalzos. Bueno, todavía corremos descalzos, pero corríamos y gritábamos y no teníamos un lenguaje. Nos daba miedo entrar a lugares oscuros. 1, porque no veías qué había allá adentro. Y 2, porque el conocimiento popular nos decía que allá dentro de esas cuevas probablemente habría un carnicero que nos estaba esperando solamente para que entraras, lo molestaras, lo despertaras y te comiera. Eso. 2, porque en la noche que despertaban todos los carnívoros y nosotros éramos su presa, es decir, jaguar. Bueno, no existen jaguares, pero, o sea, ¿me entiendes? No todos los felinos y todas las personas. ¿Todos los seres? Sí. Se me olvidó cómo se. Todos los depredadores. Ah. Los depredadores a los que probablemente les gustaba cenar humano, o lo que era un humano en ese momento, despertaban en la noche y utilizaban la noche para cazarnos. Entonces de ahí empezó el miedo a la oscuridad. Es una memoria genética, evolutiva. El problema es qué pasa cuando ves fantasmas. O sea, hay de por medio la historia de esta persona escrita en los anales de la historia, en donde vio un fantasma y le dijo específicamente algo. Y ahí empezó las historias de las casas embrujadas. O sea, de que sí había gente que no trascendía y solamente estaba por ahí merodeando para darte una explicación de lo que ellos necesitaban. Si están escuchando golpes, ¿se escucharán? Espero que sí se escuche, porque si no, nada más vamos a quedar como tontos. Ok. Y que te daban como una misión que ellos no habían cumplido para que tú, que si estás vivo y puedes excavar y mover cosas, lo hicieras por ellos, ¿no? Acabo de recordar que cambié los personajes. Atenodoro fue el que rentó y el joven fue el que lo contó. Atenodoro fue el que estaba rentando la casa. Yo seguramente no la alcanzaba para algo más y pues, por algo la rentó. Era filósofo, o sea, no es mucha diferencia hoy en día. Pero sí, o sea, desde ese entonces ya había la concepción de lo que se veía como un fantasma, o lo que nosotros creemos en este momento que es un fantasma de una persona que está aferrada a un lugar o a un espacio. Ahora, si siguiéramos con este concepto paranormal, ¿por qué esas casas embrujadas o por qué esas energías se quedan atrapadas en un lugar construido? O sea, ¿los fantasmas se quedarán en casas de adobe? ¿De paja? ¿También estarán los fantasmas dentro de casas de lámina, de cartón? ¿O tiene que haber concreto, de apasco o algo así? No tiene que ver como el material con el que haces la vivienda, sino con la razón o el fin con el que la haces, ¿sabes? Exactamente. O sea, la energía que le pones a la materia. Ajá. O sea, al final de cuentas, ¿por qué se hace una casa? Para que hagas un hogar, para resguardarte, para vivir. Exacto, te voy a detener ahí. Ok. Mi amor, alto ahí. Ay. Resguardo. Tal vez lo que buscan esas entidades en realidad es protegerse de algo que hay fuera de ese umbral. Porque al final de cuentas tú estás construyendo este espacio para resguardarte. Es la intención que le estás poniendo al espacio para que sea tu hogar, para que sea un lugar cómodo, un espacio lindo. Tal vez, solo tal vez, lo estoy diciendo al aire, pero tal vez estos fantasmas, estas entidades, estos no sé qué sé yo, encuentran en las casas como aquí puedo estar libre de todos los terrores que hay allá afuera. Es su espacio seguro.
Tal vez, entonces, la noche del demonio, por ejemplo, un ejemplo muy visual, la noche del demonio, tal vez eso de que sale de la casa y encuentra un limbo completo, pues no está tan alejado de la realidad. Y cuando un fantasma se encuentra en algún lugar y ve la puerta de una casa y que se puede resguardar, dice, pues prefiero estar aquí. Que también existen estos dos, ¿no? O sea, estos dos puntos donde la gente que vivió en esa casa y de alguna forma pues fue desvivida o así, se quedan sus almas dentro de esa casa, y los que dices que a lo mejor solamente tocan la puerta para pasar y apoderarse de la casa. Y eso es muy chistoso que lo comentes, porque esta idea de las casas embrujadas ni siquiera se tiene conocido. O sea, a ver, la primera historia de una casa embrujada es la que te acabo de contar, de la que se tenga registro. Testimonio, o sea, de la que haya escrito. Pero se sabe que en las culturas babilónicas, en la antigua Babilonia, se hacían rituales para eliminar las malas energías después de que construyeran o una fortaleza o una casa o algo parecido. Después de que hacían una construcción, hacían un ritual adentro para sacar a todas las malas energías. Lo curioso es entender desde dónde tenemos la concepción de energía, de que si hay algo que se desprende y anda por ahí. Y aparte de que sea mala. O sea, Mala. ¿Cómo sabes que es mala la energía que está en un lugar que acabas de construir? Claro, porque creo que no tiene nada que ver con el hecho de que azote puertas o ande merodeando. O sea, has escuchado muchas personas que dicen, yo tengo en mi casa un inquilino, pero pues a mí no me hace nada. Ajá. Y hay personas a las que no. Si ustedes vienen de sobrevivientes, probablemente saben las historias que yo he contado del fantasma que hay en la casa de mis papás, que nos asustaba a tiro por viaje, pero nunca le hacía daño a nadie. Yo soy testigo de ese. Y fue horrible. En la vida he visto otra cosa igual. Pero a ver, lo raro aquí es que, ok, vamos, actualmente todos somos conscientes y más, tú dices, hay una explicación lógica. Tal vez la casa se enfría y truena en las noches. O mi papá, como decía, no, pues es que el sonido rebota toda la casa y en la noche se escucha. O sea, cosas que tal vez tú dices, sí, suena súper lógico. Prefiero creer eso que a pensar que hay algo aquí enchamucado que no veo y me quiere comer. Que científicamente suena correcto. Ajá, prefiero decir eso a otra cosa y aceptar que está existiendo algo que no puedo ver. Bueno, es que en el caso de tu papá, imagínate 3 chavitos y tú les dices, ay, sí hay un fantasma. Claro, sí. ¿Lo el más afirmas? chiquito es el que dice, mira, yo hay un señor. No, Sí, no hay nada. Pero claro, yo también preferiría decir eso. Pero a ver, a lo que voy es, ¿cuántas veces tuvo que haber pasado algo para que fuera una tradición bendecir los casa. lugares o hacer un ritual para consagrar y librar de malas energías un espacio? ¿Cuántas veces tuvo que haber pasado en sinónimos, o sea, en mismas consecuencias y mismas cositas que pasaban durante varias veces para que dijeran, oigan, ¿y si le echamos una buena yuyu para que se vaya la mala yuyu? O sea, ¿cuántas veces? O sea, eso es a lo que voy. Yeah. Las casas embrujadas no es algo de ahora, no es algo que nació con la casa abandonada de la esquina. O sea, no porque incluso en Egipto, en el antiguo Egipto, se hacían rituales para que cuando una persona fallecía dentro de una casa, su espíritu saliera de la casa o por contrario, quedara sellado dentro de la casa. Ahí tienes a las pirámides. Pero también en Roma, justamente en donde pasa todo esto de la primera historia que te acabo de contar, había rituales para desterrar a las malas energías y a los malos espíritus de las casas a través del incienso. Y se les conocía como larvas. ¿Cómo sabían que había una larva ahí? Y aquí es donde se empieza a poner bueno. Porque aquí es donde yo te voy a contar todas las cosas como un denominador que empezaron a salir. Que de inmediato me gustaría saber qué es una larva. ¿Es un animalito? ¿Qué es? Una larva es, o sea, es el estado larvario de una salamandra es un ajolote. El Ok. estado larvario de una rana es un renacuajo.
Ajá. Una larva es algo que como que tiene colita y se pega a algo. O sea, las larvas energéticas se les conocen como que necesitan estar agarradas, adheridas a algo, consumiendo algo para poder sobrevivir. Ok, ya. Las larvas energéticas que había dentro de las casas, se sabía que estaba su existencia ahí por varias razones. Una, las personas ahí empezaban a enfermarse sin aparente razón. 2, los lugares expedían olores extraños. Porque las personas estaban enfermas, ¿no? No se sabe. No, el olor es del diablo. Ah, ok. 3, había malos entendidos entre parejas. La pareja que vivía ahí. Aquí. Solamente contaba como algo maligno, como sinónimo de larva, el hecho de que las mujeres cometieran adulterio. Sí, o sea, es decir, si nosotros viviéramos allá en la lejana lugar de si tú te fueras con otro hombre, sería sinónimo de que tienes el chamuco adentro y de que una larva energética te está aterrorizando. Pero si yo me fuera con otra mujer, no. O sea, ¿Por? pues no, porque a mí sí, pues el chamuco a mí no me... A ti no te llama. No, pues yo soy hombre y soy fuerte. Ok, solo le llaman las mujeres. Claro, no. Entendidísimo. Pues, por algo las monjas tienen que estar enclaustradas. Qué feo caso. Que se queden ahí. Oye, Sacerdotes anden repartiendo hijos. Después hay que echarnos un episodio de eso. Continúa. Oigan, ¿qué estaba yo diciendo? Sí, entonces lo que se hacía era empezar un ritual específicamente con inciensos y que se ponían en las esquinas, en ciertas esquinas, no en todas, en algunas esquinas de la casa, para que, como el incienso se utilizaba para purificar, o sea... Se utiliza para purificar, pero no me refiero a purificar energéticamente, bro. O sea, me refiero que también este aroma, este humo, mataba algunas bacterias del aire y podía ayudar a disminuir la cantidad de enfermedad, de chamuco que andaba por ahí. Entonces, mejoraba todo eso. Tal vez, no sé, o sea, si guardas mucha carne o traes tus cosas de batalla con líquido vital escurriendo y los guardas en tu casa, pues a lo mejor por eso llega el chamuco, o sea... O sea, es el Lysol de la época. Ajá, o sea, en ese momento el Lysol era prender un incienso. Estoy de acuerdo. Cuando vas al baño y prendes un cerillo, para que se vaya el olor. Ajá. Así más o menos, así funcionaba en ese momento. Okay. A ver, pero es muy chistoso porque de cosas que la gente sí vivía, empezaron a darle una justificación paranormal. O sea, cosas que probablemente tenían un sentido más lógico, se empezó a convertir en un proceso recurrente para decir que una casa estaba embrujada. Como las enfermedades. Que era síntoma de que pues no se lleva una higiene ni una alimentación adecuada, como ya hacemos unos procesos ahorita, ¿no? Ya hay menos enfermedades. Claro que no, era el diablo. Ah, ok. Perfecto. Como el COVID. No estábamos enchamucados todos y el chamuco es el único culpable de todo esto. Pero a ver, ya te dije, ya les conté todo este rollo de desde cuándo se conoce una casa embrujada. Desde cuándo se tiene la historia de las casas embrujadas. Cuándo empezó, qué factores estaban determinados en aquel lugar del lejano Europa para que una casa se conociera como embrujada. Oye, que geográficamente los fantasmas tendrán un lugar en específico en el que digas, no manches, aquí sí pasa, como en Estados Unidos, que hay miles de casas embrujadas. Yo tengo muchas preguntas sobre cómo funciona la geografía y la física para los fantasmas. O sea, yo no sé si la gravedad funciona igual para ellos, si la rotación, la traslación de la Tierra les afecta, si el ecuador, no sé, o sea, no sé cómo funciona, tal vez hay algo ahí, o sea, ahí es donde mi parte escéptica entra. Pero, a ver, ok, ya te conté el por qué no puede ser una casa embrujada. Más bien, ¿por qué puede? ¿Por qué puede ser una casa embrujada? Ajá,
Pero en realidad sí existen puntos que tú que me estás viendo y tú que estás aquí enfrente de mí pueden saber si una casa está embrujada o no, o qué requisitos. Es decir, viene el señor del INEGI y le dice, a ver, señor, su casa está embrujada, a ver, déjeme ver la lista, ahorita, a ver, la lista de las cosas que tiene que tener tu casa para cumplir con una casa embrujada son fenómenos eléctricos, es decir, luces o aparatos que se prenden y apagan aleatoriamente. No cuando pase algo, no cuando esté lloviendo, no, aleatoriamente. O sea, puedes estar, o sea, si dejas una cámara vas a ver que de repente se prende y se apaga. El foco de aquí abajo no cuenta, el que parpadea. No, porque ese ya está viejo y roto. Va. Claramente los ruidos sin una fuente clara, es decir, o sea, que vienen ruidos de quién sabe dónde, que se oyen pasos, que se oyen tacones, zapatitos de charol, que se oye la típica canica que dicen que también es del diablo. No sé si alguna vez ¿Cómo es eso? Sí, en mi pueblo, en Celaya. Okay. Ay, perdón, en mi ciudad, Celaya. Pero luego se enojan porque digo que es un pueblo. En mi ciudad, Celaya, decían que había dos. Si tú escuchas tacones o canicas en tu casa, probablemente es un ente chamuco. O sea, es algún demonio, es algo maligno. Es algo porque los tacones son del diablo. Bueno, tú y yo sabemos de una anécdota donde nos fuimos a meter a un lugar bien embrujado donde hubo tacones. Ajá. A ver, les voy a contar esa anécdota rápidamente. Sí. En algún momento, miren, de lo que les voy a decir había pruebas. Pero tenemos un productor bien tope, aquí en Catrín Media, que no respaldó esas memorias. Y se perdió todo ese video. No sabemos dónde quedó. Entonces, fuimos a explorar un antiguo hospital psiquiátrico ahí en la Ciudad de México. Y pues resulta que en uno de los pisos a nosotros nos estaban como correteando con sonidos de tacones. Pero no era un tacón cualquiera. O sea, no era tacón, o sea, no te puedo decir así, era un tacón rojo de aguja, 6 centímetros. No, o sea, era un tacón como de secretaria. Sí, era ese gordo. Del amplio. Del chatito gordo. Y se escuchaba un caminar muy peculiar, como un clac, 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 clac. O sea, eso se escuchaba mientras nosotros estábamos en el penúltimo piso, porque eso se escuchaba en el piso de hasta arriba. El problema era que en el piso de hasta arriba no había forma de caminar de esa forma, o sea, con ese ritmo. ¿Por qué? Porque hasta arriba estaba todo en ruinas. O sea, literalmente, no, si tú caminabas, escuchabas cómo sonaba una piedra, o sea, el típico... El escombro, o sea, había montañas de escombro. Había escombro, entonces no se podía escuchar claramente clac, 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 clac. O sea, no había forma. Y de repente, mientras más se acercaba hacia donde nosotros estábamos, más rápido se oía y pues hicimos lo que cualquier persona haría, le gritamos groserías y nos fuimos. Pero ese es un ejemplo claro de que los tacones son del diablo. Ok, punto siguiente. Suele haber cambios bruscos de temperatura en ciertas zonas muy específicas de la casa o del lugar. Es decir, puedes estar en el baño y de repente te agarra un frío. O puedes estar en tu habitación y te agarra un calor. De esos buenos. Pero la temperatura no es constante en todo el espacio. O sea, no es porque hay tuberías en la pared y las tuberías a veces están frías. No, eso es otra cosa. Ni el bochorno tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso, ni que el techo se caliente, ni que le dé el sol más de un lado y en la noche mantenga caliente. No, eso no tiene nada que ver. Siempre y cuando haya cambios bruscos de temperatura en algunas zonas. Esta sensación de que todo el tiempo te están observando. Esa es una sensación muy grande. Que tú crees que sí, yo creo que sí, porque por eso se vuelven locos, pero ¿tú crees que las personas de la casa de los famosos sientan esta sensación de estar observados? Sí, debe de estar horrible. O sea, imagínate cuántas cámaras serán en la casa de los famosos, tú sabes. No, un cálculo. O sea, como 36, ¿no? 36, no, yo 42. creo que como unas 200, ¿eh? No tantas. Quién sabe, hay que investigarlo, pero pon tú, ya de perdis, que en una casa
tengas 50 cámaras que te están observando todo el tiempo, más las cámaras de los espejos, Sí, a o ver, sea, te vuelves loco. la estructura de, no sé si ya actualmente esa casa tenga otra estructura, pero cuando yo trabajaba ahí, sí era muy extraño. O sea, sí se sentía que algo te estaba viendo, porque sabías que para eso era. O sea, a ver, había una zona en donde nosotros solíamos como tomar refrigerio, ¿no? Que es justamente donde tú ves que están sentaditos todos en su sala. Nosotros antes, en BitMe, la utilizábamos como un espacio amenidad, ¿no? Pero se veían los vidrios polarizados, entonces era imposible no sentir que alguien te estaba viendo de ahí, porque tú sabías que estaba hecho para eso. O sea, tú sabías que ese vidrio estaba hecho para que alguien estuviera atrás de ahí viéndote. Entonces era imposible. Te juro que no me dejará mentir alguna de los de la producción. Era imposible llegar a comer ahí, porque sentías que alguien te estaba viendo. O porque literal alguien pasaba y te veía comer. Y era bien incómodo, entonces mejor te ibas o a las oficinas o a los camerinos. Pero te imaginas que fuera como en esta película del niño, donde Literal hay alguien atrás. hay alguien atrás de las paredes. Es que siento que la casa de los famosos es así, que hay gente atrás de las paredes Pues es y que que en sí cualquier están- momento te pueden salir. Pero es que sí están atrás de las paredes. O sea, literalmente las paredes son así como esto. O sea, es así, es eso. O sea, las paredes son eso. Y están huecas. Y de hecho tienen un riel sobre el cual mueves la cámara. Y todo el tiempo te están viendo gente. Y el frío que se debe de sentir ahí. Sí, claro, porque aparte es un espacio como así. O sea, como muy pequeño entre pasillo. Sí, es un pasillo entre los camarógrafos y todo. De hecho, es muy cansado estar en esa zona. Pero sí, bueno. Ese es otro tema, ¿no? También terror, televisión mexicana. Uy, qué miedo. Otra cosa muy necesaria dentro de las casas embrujadas es que tu mascota se altere aleatoriamente o le tenga miedo a ir a algunas zonas de tu casa. O sea, que no quiera pasar a algunas partes de tu casa. Como que tu perrito de repente se vuelva loco y que empiece a correr o empiece a llorar o no quiera acercarse a alguna zona o algo así. O sea, tampoco ahí va que el perrito a veces hace berrinche y se hace pipí debajo de las escaleras. Eso no importa. No, eso es del diablo también. Ah, ok. Otra cosa muy importante para que tu casa sea considerada una auténtica casa embrujada es que las cosas cambien de lugar. O sea, que tú dejaste algo ahí, de repente ya no está y está en otro lugar o se muevan solas. A ver, hay algo que Freud llamaba el autosabotaje, pero no el autosabotaje como lo que conocemos de que, ay, yo mismo me creo incapaz de hacer esto. No, para Freud había cosas que tu subconsciente decía, güey, no queremos hacer esto, ¿no? O sea, si tú tenías que ir a una boda de una prima que odias y tenías que agarrar el coche para ir a la boda, pues de repente no sabías dónde estaban las llaves y abrías el cajón donde metes todas las llaves y no estaban las llaves. Y buscabas y todo, y después de un rato volvías a abrir el cajón y decías, chinga, si sí había buscado aquí. Ay, Aquí eso están es una las llaves. explicación científica. Eso es una explicación científica porque Freud lo llamaba el autosabotaje, es decir, tu subconsciente te está obligando a no hacer cosas que no quieres, Ah, no. yo cosas iba a que decir representan. No, son los duendes, vas a Son ver. duendes. Sí, obviamente, saca los dulces y pónselos allí en una así, para que no te lleven las cosas los duendes. A Aquí ver, hay duendes. un montón, porque fíjate que el duende principal luego no sabe ni dónde dejó las cosas, pero y que le dices, oye, pues, no, pues quién sabe. Así es el duende de aquí. Sí, un duende que anda por ahí, pero sí, a ver. Yo no estoy desprestigiando nada, te estoy diciendo que por todos estos puntos, hay una explicación. Puede haber una explicación. No que la hay. Puede haber una explicación. Porque yo te di el problema y una posible solución.
Es decir, por ejemplo, esto, se me perdieron las llaves y luego las encontré. Puede ser que tú mismo, si haces una interiorización, porque todo depende de eso. Si tú no te conoces, no quieras explicar el mundo paranormal. Si tú sabes que ciertas cosas representan algo más para ti, probablemente haya un porqué de cómo están saliendo las cosas, de cómo está sucediendo el embrujo. A ver, te voy a contar la historia de Freud para explicar esto. Él tenía, haz de cuenta que llegó tu papá después de un viaje muy largo y de regalo te trajo el iPhone más caro. El más caro. ¿Ok? Tenemos esa imagen en mente. Bueno, a Freud le regaló su papá un reloj de bolsillo. El más caro. El más caro que había en ese momento. Tenía Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo, todo. Entonces, él reconoce que cuando estaba a punto de abordar un tren, lo tiró. El reloj se le cayó y se rompió. El problema fue que cuando él empieza a tratar de entender, reconoce que en varios de sus pacientes había fenómenos por el estilo, que se rompían cosas inexplicablemente o que se perdían cosas inexplicablemente. Y cuando recurría a analizar los objetos en cuestión, resultaba que había un vínculo extraño con algo que los atormentaba, que estaba en su cabeza. ¿Verdad? Tal vez ese coche que chocaste te lo regaló tu papá. Tal vez ese vestido que perdiste te lo dio tu mamá o tu hermana con la que tienes envidia. O tal vez es el diablo. O tu abuelita muerta. O tu abuelita muerta que trató mal a tu mamá. ¡Ay, ya basta! ¿Verdad? Ya no empieza a ser de... ¿Verdad? El terror ya está más adentro de ti de lo que puedes esperar de fuera. ¿Verdad? Ya no es tan terrorífico el fantasma como poder pensar que dentro de tu cabeza hay más demonios, mamita. Pero bueno, esos son los puntos que te puedes ponerte a pensar si tu casa está embrujada. Ok, ¿cómo le llamas a la explicación de aquí al lado? A ver, explícame eso. Ahí es donde todo empieza a tener otro sentido. Porque yo lo acabo de decir. Te acabo de dar las razones del por qué puede tener toda una explicación. Pero ahora empiezas a ver el otro lado. Cuando ya hiciste una interiorización. ¿Sabes qué? No sé qué da más miedo. El hacer una catarsis o el fijarte en el lado paranormal. Ya no sé qué me está dando más miedo, honestamente. Es que ahí es donde está el problema. Probablemente todos estos terrores que hemos vivido, muchos, no estoy diciendo que todos, muchos provienen de lo más recóndito de tu mente. Y probablemente ese demonio que te obligó a hacer cosas está en ese espejo, muchachos. ¿Lo estás viendo ahí? A lo mejor. A ver, no estoy diciendo que todos estemos traumados. No estoy diciendo que todos los que hemos... No. A ver, porque sí quiero dejar algo en claro. Lo paranormal no escoge entre personas con dones o sin dones. A ver, lo paranormal no le pasa a la gente que es escogida. No eres maravilloso ni tocado por Dios si te pasó algo paranormal. Tienes algo diferente, sí, y se llama observación. Porque eres sensible a la observación. Mucha gente ha visto algo paranormal y ni siquiera se ha dado cuenta que no debería de estar ahí. Pero tú, que probablemente has visto un fantasma, probablemente, yo no soy quien para juzgar tu realidad, que probablemente te enfrentaste a algo que no conocías, solamente tuviste capacidad de poder ver más, de poner más atención a las cosas que te rodean. Por ejemplo, en las casas embrujadas. Volvemos al mismo tema. Aquí en Morelia existe una casa
que es la casa 404 de la calle Aldama, si no me equivoco, en el centro histórico. Bueno, se decía mucho que esta casa tiene como vida, como entidades dentro de ella, que de hecho la casa es muy fría. Al pasar de los años, como por eso de los 2000, se comenzó a hacer la exposición de la Santa Inquisición. Entonces, pues sabrás que estaban todos estos artefactos horribles con los que se torturaba a la gente, ¿no? En esa época. Pues duró muchos años y la quitaron porque hay una historia por ahí que empezaban a ver niños, muchos niños. Pero después de que una de estas personas vio a uno de estos niños, este niño lo incitó pues a que se desviviera. A partir de ahí es cuando quitan la exposición, se quita el museo y de repente el dueño de la casa decide que esto lo va a hacer pues algo más comercial y entonces empiezan a poner como tiendas y todo esto y las tiendas tampoco pegan. Entonces al día de hoy es una casa que está 100% abandonada y que ni se renta, ni se utiliza para nada, ni la pueden vender. No sabemos cuál sea la entidad realmente que esté ahí porque ellos dicen ver niños. Y aparte, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Te voy a decir que siento que como son artefactos que ya vienen con esta energía tan cargada y que es tan doloroso, alimentaron este otro miedo que está dentro y que vive de esta casa. O sea, como si fuera literal una larva. Sí. Lo que habíamos dicho de las una larvas. Una larva, justamente. Y, a ver, yo no creo que los espíritus de niños sean demonios. O sea, no. Yo, el Catrín, no creo que los espíritus de niños sean demonios. ¿Por qué razón? Porque yo creo que también los niños pueden sufrir. Un niño también pena. Y si no, créeme que no ha salido lo suficiente. O sea, no has ido al crucero probablemente. No has salido de tu casa. Cierto. Entonces yo creo que un niño también pena. Porque al final de cuentas, el concepto espiritualista de todo esto es que los fantasmas se quedan arraigados por sentimientos que tuvieron a la hora de morir que no tenían conclusos. Entonces, un niñito que depende de llevar el dinero para que sus hermanitos coman, pues obviamente se queda con ese dolor, con ese pendiente. No lo sé, digo yo, o tal vez Diosito sí los recoge y se los lleva y los hace felices para siempre, pues mejor que se lleve a todos los niños de una vez. Pero bueno, yo creo que una casa embrujada en realidad, como esa específicamente, se le ha dado mucho si tú utilizas un lugar que da miedo, que la gente ve como miedo, y le llevas algo que sí da miedo como y cañitas. Se alimenta, pues sí, o sea, al final de cuentas se alimenta sola la leyenda. Y cualquier variación puede convertirse pues en carnita, ¿no? En cosas. A ver, te voy a poner un ejemplo de una casa embrujada, actual. Un lugar, un palacio embrujado, actual, en México. Palacio. Comprobable. Es más, en esta época tú puedes ir y pedir un tour paranormal. Esto sucedió en San Luis Potosí. Resulta que un día a plena luz, a la luz del día, por una de las ventanas se vio una mujer. Encuerada en San Luis Potosí. Y el resultado de lo que pasó fue el presidente diciendo: pues aquí espanta. Ah, claro. Sí. Uy, gritos que se escuchaban allá arriba. Pues sí, al final sí. Y qué horror es la política mexicana. Y sí, eso sí da miedo. Pero vuelvo a lo mismo. Es lo que yo te dije que sucedió. Y dime tú si no, creíste que te iba a decir algo bien tenebroso. Y sí te lo dije.
Sí te lo dije. Pero no como lo esperabas. Pero no como tú lo esperabas. Y el terror en las casas embrujadas es así. Las casas que en verdad están embrujadas son cosas que no te esperas. Sí. No son sombras. No son fotos difusas. Fíjate que pasa como ahorita que lo estás diciendo, piensas en que siempre estas historias son de, ay, es que aquí hubo una guerra, y es que aquí era el porfiriato, y es que aquí la independencia, y es que aquí ahorita, o sea, ahorita a esta hora a la que estamos grabando, en una casa está pasando algo súper atroz, donde seguramente ya se ha desvivido muchísima gente, y ahí lo tienes como el famoso rancho, ¿no? Y en el del rancho no se ha dicho nada, no se dice como espantan, porque el verdadero susto es lo que están encontrando cada vez que escarban. Es ahí en donde el verdadero terror toma fuerza y se alimenta. Te voy a contar una historia que en Celaya, si hay alguien que nos escucha de Celaya, te mando un beso, póntelo donde quieras. Hay una casa muy famosa en la calle Juárez que se dice que nunca se ha podido vender, contrario a lo que mucha gente ha intentado. O sea, a ver, ya se convirtió en un lugar del turismo paranormal, ¿no? O sea, estos temas son tan necesarios, tan relevantes, que ya existe algo como el turismo paranormal. En esta casa, la leyenda dice, bueno, el mito urbano dice que nadie puede quedarse ahí por más de una noche. O más de 2, no recuerdo. Pero nadie puede quedarse mucho tiempo ahí. Porque siempre resulta en que algo malo les pasa, que no aguantan y salen corriendo. A ver, esto es lo que la gente actualmente cuenta. La historia de esa casa versa sobre una familia que vivió ahí. Los vecinos antiguos de esa casa dicen que cuando esa familia vivía, cuando todos estaban en armonía, antes de que fuera la leyenda de la casa de Juárez de Celaya, existía mucho conflicto de esa casa. Nadie sabe a qué se dedicaba el papá, pero cada vez que llegaba a casa se oían gritos, se oían golpes, se oían llantos, se oía a la niña menor pegar gritos increíbles, se oía y se veía a la mamá salir con los niños, eran 2, salir con los niños y regresar después. Nadie sabía qué pasa. Un tremendo horror, yo creo, un infierno, se le había enchamucado al señor, no sé. Después de un tiempo, resulta que la hija menor cae en una enfermedad. Dentro de estas enfermedades, incurables casualmente, pues no pueden hacer nada los médicos de la zona. Entonces optan por recurrir al otro lado, a la zona no científicamente comprobable, ¿no? Es decir, a la brujería, a los pactos, a las invocaciones, todo eso. Mientras esto pasaba, la gente decía que la casa empezaba a tornar un humor medio raro, como que empezaba a oscurecerse a pesar de que no habían cambiado de color, como que la casa se veía como sumida, como gris, como raro, algo no estaba bien en la casa. Hasta que la niña fallece. La familia sale de ahí y empieza la leyenda de la casa de Juárez. Ahora, vuelvo a la misma pregunta. ¿El terror es lo que pasó después o antes de que la niña muriera? No, es que tenían la fórmula completa, o sea, la fórmula premium. Entonces, con esa fórmula de que yo mismo alimenté lo que creé aquí, tienes la respuesta de por qué las casas terminan embrujadas. Hay algo que una vez me contaste tú de una casa a la que fuimos y tú me dijiste que las casas se enferman. Y eso se me quedó muy grabado porque me dijiste que no solamente lo que se vive de felicidad y alegría y paz en una casa no solamente se alimenta de eso, sino también se alimenta de lo sombrío. Ya sabes, los golpes, las peleas, el maltrato, los malos ratos, los insultos. Las casas van absorbiendo todo eso. Entonces, imagino que si
le pones todavía este adicional de meterle como brujería o pactos o cualquier juego que esté fuera o fuera de no lo misterioso, ¿cómo se puede decir? Como la Ouija, por ejemplo. Brujil. Sí, o sea, cosas que no están dentro de la norma, se podría decir, que todavía le metas como esto a una casa donde ya existe toda esta mala vibra, pues por supuesto que se va a quedar embrujada para siempre, ¿no? Justamente de eso es otra historia que te quería contar. Esta sucedió en la Ciudad de México, en la colonia Álamos, ¿te suena? Sí, claro. En la colonia Álamos, ahí cerca de la Narvarte. Ay, ¿qué? Es que nosotros vivimos en la colonia Álamos en el último periodo que vivimos en la Ciudad de México, por eso le digo. En esta colonia, una mujer, una chica, rentó un departamento que no era muy caro. Esta historia fue un poquito sonada entre la comunidad paranormal. Probablemente ya la escuchaste, si no, quédate. Y sí, también. Esta casa, este departamento era muy barato. Estaba, más que un departamento, era como una antigua vecindad. O sea, era como un dúplex, ¿sabes? Como un dúplex en medio de una vecindad. Entonces, como que se prestaba, ¿no? Era un lugar que se prestaba para el precio que rondaba en esa zona. Ok. Entonces, la señorita que llega a habitarlo, cuando ella cuenta que cuando le llevaron a hacer los primeros, pues las visitas para ver si la rentaba, ella detectaba un aroma extraño. No a caño, no mal, sino a flores, pero como a flores ya de mucho tiempo. Sí, como las que sacas del jarrón que huelen raro. Ajá, exactamente, que huelen extraño. No huelen mal, pero huelen a ya que están a punto de oler mal. Te voy a decir con qué relación, no sé por qué lo relaciono si no es un lugar al que recurra frecuente. El cementerio. Huele a cementerio. Es que sí huelen los cementerios porque muchas personas olvidan las tumbas y los jarrones se quedan llenos de flores marchitas. Entonces sí es muy común y esa agua pues termina en el piso y oliendo todo. Pero bueno, el caso es que así olía ese departamento. La chica pensó que solamente era una cuestión de limpiarlo, traer a alguien que revisara las cañerías, tal vez se había muerto una rata por ahí, no lo sé. No fue el caso. El olor seguía, hasta que un día, dentro del baño, empezó a escuchar música. Música clásica. Cosa extraña porque a pesar de que no daba miedo, era raro porque nadie en la colonia escuchaba música y menos en la colonia Álamos, sin ofender. Era tan extraño que lo dejó pasar porque no daba miedo, era raro solamente. De pronto, las cosas empiezan a subir de tono. Se escucha que se azotaban las puertas. Salía la chica en la noche a revisar, no había nada. Ni una puerta abierta ni una puerta fuera del lugar. Solamente eran sonidos, eran ruidos, cosas que pasaban. Investigando, de pronto, un día se encuentra con que dentro del baño, en donde olía más fuerte, porque resulta que no eran las cañerías y ya le había mandado a revisar, se encuentra con una bola de cabellos. Pero esta chica vivía sola. Vivía sola. Se encuentra una bola de cabellos en la bañera, en el jacuzzi. Ya ves que esos lugares como es una colonia antigua solían tener como un mini jacuzzi ahí, como una tinita. Y se le hace muy raro y sale al patio de ese espacio como vecindad. Y una de las vecinas le dice: qué chistoso que sigas aquí. Y la señorita le dice: oye, pero ¿por qué? O sea, obviamente pues es como, ajá, qué chistoso, ¿por qué? No, pues aquí vivo.
¿Por qué no te han espantado? ¿Cómo que espantado? Sí, no sé si te dijo la casera, pero en el departamento en el que vives vivía tal persona, que era una actriz muy famosa de la década de los años 60. Ahí vivía, le traían flores todos los días. Y un día, nadie sabe por qué, se... en la bañera. Les costó mucho trabajo retirarla porque cuando su cuerpo se hundió, empujó el desagüe y su cabello quedó atorado ahí. La señora se lo contó como si fuera cualquier cosa y pues obviamente la chica No volvió a su casa. no volvió. Qué terrible. A eso es a lo que voy. Esta casa o este departamento embrujado, porque había cosas extrañas ahí, no siempre tuvo que ver con algo que la atacara. Claro. Pero estaba recurrente ahí el dolor, el miedo de todo esto. Ahora, ¿se habrá o la? No sabemos. Yo creo la segunda. ¿Por qué? Porque si tienes terror y lo alimentas con terror. Exactamente. Es que te digo, son las fórmulas perfectas. Pues sí, al final de cuentas es lo que es. También existe como estas historias súper emocionales. Te voy a contar una que fue en Zacatecas. En Zacatecas siento que todo lugar a donde vayas está embrujado. Pero hay uno en específico que es el Hotel El Jovito. El Jovito no siempre fue un hotel. Anteriormente fue la casa del señor Jovito. ¿Y esto a qué va? A que cuando el señor Jovito era joven, se enamoró de una de las hijas de un español que tenía minas. Entonces pues se enamoran, súper desenfrenado. Él se roba a la chica, se la lleva a vivir con él a ese espacio donde está ahorita el Jovito y se embaraza a la chica. Resulta que cuando ella se embaraza tiene 2 hijos, pero ella pierde la vida en el parto. Entonces el señor, pues abatido por la situación, llega a la familia de la chica a quererlo apoyar y le dicen como de, oye, en lo que tú te recuperas monetariamente, nosotros nos hacemos cargo de los niños, nos los vamos a llevar. Ok, hasta ahí todo bien. Se los llevaron, pero él pensó que se los iban a llevar para vivir ahí mismo en Zacatecas y no, el papá de la chica se los llevó a vivir a España. Entonces Jovito empezó a construir la casa para sus hijos. Al ver que sus hijos no regresaban, recorre y se va para España. Pasaron muchos años, Jovito se fue joven y regresó siendo un viejito. Regresa caminando y cuando regresa caminando a las personas a las que les había encargado su hogar, lo ven, lo reciben y Jovito regresa a morir ahí, en una de las habitaciones que hizo su casa. Lo curioso de esto, y lo voy a hablar por mí, porque muchas personas ahora sé que han ido a esta habitación en específico, la habitación de Jovito, dicen que pasan muchísimas cosas, que los asustan, que de hecho hay personas que no pueden pasar la noche ahí. Pero cuando esta chica del hotel me estaba dando el recorrido, mientras ella estaba hablando, literal yo vi una persona que se asomó del baño. Y por un momento pensé que no estábamos solas, que habíamos entrado con alguien de ahí mismo del Jovito. Y dije, caray, o sea, que no me acuerdo si entramos con alguien o no, porque aparte soy muy despistada. Pero de repente cuando ella se pasa de este lado, la tele me queda de este otro y la televisión empezó a hacer esto. O sea, era un movimiento que yo dije, o sea, y yo me empecé como a poner de hasta que le dije, oye, no, me siento muy incómoda y aparte es que aquí hace mucho frío. Y ella así como de, ya te espantaron. Dice, sí, siempre espantan, o sea, lo cuentan como muy habitual, pero sí está fuerte la presencia de Jovito ahí y me queda claro que Jovito no quiere a nadie en su habitación.
Pues sí, imagínate, toda la vida estuviste trabajando para hacerle algo a tu familia y que de repente llega de, pues no se va a poder. Te quedas sin familia. Claro, te quedas sin nada. Qué triste. Ay, pues muchachos, chamucos, chamacas, qué locura este viaje. Si llegaste hasta este punto, te lo agradezco muchísimo. Hasta aquí llega todo esto que teníamos que decir para hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Algo que quieras decir? Ay, suscríbanse, dale a la campanita. Tenemos un perro y un gato que lo necesitan. Una niña. Y una niña chiquita. No, si quieren que se platique de algún otro tema, de verdad le ayuda mucho a Chucho que lo pongan ahí. También nos ayuda mucho, nos ayuda mucho que pongan sus comentarios de qué tema quieren que hablemos, y sobre todo si les gusta, pues compartan. Y chamucos, chamacas, la próxima vez que visites una casa, recuerda que puede estar hecha de cimientos, de madera, de cemento, de tabique, de lo que tú quieras. Pero lo que realmente le da forma no son las cosas que se pusieron, fueron todas esas cosas que se callaron allá adentro. Yo soy Chucho el Catrín y recuerda que ser raro es chido.